busque en su Biblia el libro de Habacuc. Vamos a mirar un versículo de este libro, que es uno de los libros cortos de la Biblia, el profeta Habacuc. Vamos a mirar en el capítulo 2 y vamos a leer un versículo de este capítulo. Amén. Vamos a leer el versículo 4. Ojalá y lo podamos hacer todos a una sola voz. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: en el nombre del Señor Jesús, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Yo sé que usted lo puede repetir una vez más. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor Jesús. Dele usted la gloria al Señor Jesús allí en casa. Gloria a Jesucristo. Yo no lo estoy viendo, pero el Señor Jesús sí está viendo cuando usted levanta sus manos, glorifica, cuando usted bate sus palmas, aplaude y exalta la presencia de Dios. Amén. Y de eso se trata el culto racional, que usted y yo seamos entendidos y que sepamos que nuestra alabanza, nuestras oraciones y nuestro cántico va dirigido al único Dios, Rey y Salvador, Jesucristo. Amén. Yo quiero meditar unos minutos en este texto, el libro de Habacuc. Es un libro que desde su inicio empieza con muchas preguntas. Este profeta tenía muchas preguntas, pero debemos ubicarnos en el contexto. Y bueno, debemos saber que el reino del norte de Israel ya había sido llevado al cautiverio y el reino del sur estaba a punto de ser conducido a cautiverio. Y después del rey Josías, de Josías en adelante, todos los reyes que vinieron después de él, dice la palabra de Dios que todos hicieron lo malo delante de Dios. Así que no era una tarea fácil la que tenían los profetas Nahum, Habacuc y Sofonías, porque ellos ejercieron su ministerio en un periodo de decadencia. Amén. Habacuc era un hombre que se planteaba muchas preguntas y quizás él estaba inquieto porque para él aparentemente Dios era indiferente a lo que estaba pasando con su pueblo. Y le preguntaba a Dios por qué no hacía algo al respecto. Hay que reconocer que en nuestro tiempo hay muchas personas que cuestionan a Dios. Hay muchas personas que se preguntan por qué tanta maldad, por qué tanta injusticia y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando asesinan tantos niños? ¿Dónde está Dios cuando la maldad está aumentando? ¿Dónde está Dios cuando hay tanta injusticia? Esas eran las mismas preguntas que el profeta Habacuc se hacía. Él dijo: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que estaba negando, que Dios estaba negando a responder sus oraciones. Quizás era una noche de desesperación para Habacuc, que clamó con violencia a su alrededor y le pareció bien decirle a Dios: ¿qué estás haciendo? A partir del versículo 2, la pregunta en la mente del profeta Habacuc era: ¿por qué Dios no estaba juzgando a los malos? ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvadas prosperaran? Y yo sé que usted se ha hecho esa pregunta. Yo sé que usted alguna vez ha dicho: bueno, pero ¿por qué los malos sí prosperan? ¿Por qué los ricos entre más riquezas tienen? ¿Por qué mientras practican la maldad mejor les va? ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen más riquezas? Yo sé que usted se lo ha preguntado alguna vez, pero Dios le respondió a Habacuc esa pregunta informándole que él estaba preparando a una
nación, a Babilonia. Y Dios estaba levantando a Babilonia para castigar al reino de Judá, o reino del sur, conduciéndolo como cautivo a la esclavitud. Esto podía cambiar a menos de que Judá se arrepintiera de sus malos caminos. Pero esto no fue así. Pero si Habacuc tenía interrogantes antes de escuchar la respuesta de Dios, ahora tenía una pregunta más para hacerle a Dios. ¿Por qué usaría Dios a Babilonia, que era una nación mucho más malvada, pagana, entregada a la idolatría, para castigar a Judá? Entonces Dios le reveló a Habacuc que él aún no había terminado de tratar con Babilonia, porque la juzgaría también a ella. Ese era el método de Dios. Esta no fue la única ocasión en que Dios utilizó este método. Recordemos lo que dice Isaías en el capítulo 10, el versículo 5. Los asirios fueron llamados por Dios la vara y el bastón de mi furor. En otras palabras, Dios había usado el imperio de Asiria como látigo para castigar el reino del norte de Israel. Pero después de que él utilizó a Asiria para ejecutar su juicio sobre Israel, Dios también castigó a Asiria por sus propios pecados. Amén. Amén. Entonces Dios le dice a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. En este versículo Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc: mira a las naciones, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Dios está actuando de una forma soberana sobre el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. Por eso es que Él continúa diciendo en este mismo versículo: porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeréis. Dios le estaba diciendo al profeta que cuando le dijere lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo y entenderlo. En efecto, cuando Habacuc fuera consciente de lo que Dios estaba haciendo, quizás le iba a clamar a Dios que se detuviera. El pueblo de Dios había actuado con violencia. Judá se había apartado de Dios. Judá estaba lejos de la presencia de su Dios. Por lo tanto, iban a sufrir en carne propia lo que llegarían a ser los babilonios, porque el pueblo de Dios iba a sufrir con sus propias consecuencias. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7: todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Y Judá estaba recogiendo lo que había sembrado. Amén. El versículo 9 finaliza diciendo: y recoge cautivos como arena. El rey Nabucodonosor condujo su ejército contra Jerusalén en 3 ocasiones, y en el último ataque incendió la ciudad, incluyendo el templo, y se llevó a los sobrevivientes cautivos. Los babilonios tenían un propósito claro, y era esclavizar la mayoría de las naciones y pueblos que les fuese posible, y entre ellos estaba el reino de Judá. Después de todo, aun cuando todo esto pasó, ni Habacuc, ni usted, ni yo tenemos el derecho de cuestionar a nuestro Creador. ¿Quiénes somos nosotros para decirle: ¿dónde estás tú que no escuchas mi oración? ¿Por qué, Señor, llevo 5 años orando por esta petición y no veo la respuesta? Mi hermano y amigo, Él es soberano. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de mi vida. Y así como el salmista le dijo a su alma: ¿por qué te abates, su alma mía? Te turbas dentro de mí. Espera en Jehová. Y esta noche te estoy diciendo, hermano y amigo,
que aunque tú no veas la respuesta de Dios a tantos interrogantes, a tantas oraciones sin respuesta, yo te puedo decir hoy, espera en Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Esa fue la misma pregunta que se hizo Asaf, el autor del Salmo 73, en sus versículos 2 y 3. Él con toda sinceridad describió su experiencia personal al decir: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Al mirar a su alrededor, el salmista vio a aquellos que estaban prosperando. Vio como aquellos que hacían la maldad eran prosperados. Pero me encanta leer esta parte en la Biblia cuando el salmista dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y ahí está el secreto. Cuando tú y yo entramos al santuario, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, nos quedamos sin argumentos, como le pasó a Asaf, como le pasó al profeta Habacuc, como le pasó a Job cuando dijo: ¿quién me diera donde hallar a Dios? Cuando estamos ante su presencia, quedamos desarmados, quedamos indefensos, y solamente tenemos que decir: Señor, solo tú, Señor Jesús, solo tú, Padre amado, tienes el control. Solo en ti está puesta nuestra confianza. Asaf dijo: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartara. Asaf tuvo que entender que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Él tuvo que darle valor a la presencia de Dios. Amén, amén. Porque de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas, todo el mundo, si perdiere su alma. Así es. Si hoy pudieras colocar en una balanza lo que recibes de parte de Dios y lo que recibes del mundo, yo estoy seguro, mi hermano, estoy seguro, mi amigo, que esa balanza se inclinaría a favor de Dios, porque no encontraríamos en otro lugar un amor tan grande como el que Dios nos ofrece. Que Dios es tan hermoso que Él contesta con amor, aun cuando le cuestionamos, aun cuando le preguntamos, Él nos contesta con amor. Por eso fue que el profeta Habacuc, después de escuchar hablar a Dios, después de que Dios se expresa con él y le dice: bueno, ahora sí, Habacuc, te voy a mostrar lo que haré. ¿Sabe qué vio Habacuc? La justicia de Dios. Amén. Eso fue lo que vio Habacuc. Y mire lo que le dice Habacuc después de ver la justicia de Dios. Dice: oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Oh, gloria a Dios. Habacuc entendió que en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la tribulación, quédate quieto y espera en Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Pero esta hermosa oración, mire que esta hermosa oración que muchos hemos leído, fue el resultado después de tantos cuestionamientos.
Habacuc tuvo que encontrarse con Dios. Tuvo que, al igual que Asaf, entrar en el santuario. Y Dios en su misericordia habló. Y Dios hoy te está diciendo: espera, confía en mi justicia. Si usted está esperando, y yo sé que quizás haya muchos hermanos y aún amigos que digan: llevo mucho tiempo orando y pidiendo a Dios que me haga justicia por algo. Sigue esperando en la justicia de Dios. Hay oraciones que son respondidas inmediatamente, pero hay oraciones que tienen su espera. Amén. La oración de Ana no tuvo una respuesta inmediata, porque la Biblia dice que Ana estuvo orando por mucho tiempo, pero un día cambió su actitud. Cuando entró al santuario, cuando estuvo ante la presencia de Dios, cuando derramó su alma y pasó de la oración al clamor, porque ese fue el paso que dio Ana. Amén. Pasó de orar a clamar. Y es que una cosa es orar y otra cosa es clamar, porque tú oras todos los días. Quizás tú oras para levantarte, al salir de casa, al acostarte, y eso son oraciones. Pero muy diferente cuando alguien clama. Muy diferente cuando alguien se pone en la posición como el siervo, un animalito que clama. Amén. Que Dios usó, que el salmista usó para comparar lo que es el clamor de un alma. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Amén. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que si queremos ver respuestas de Dios, debemos aprender hoy que tenemos que esperar, y que mientras esperamos seguimos clamando. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos dijo que debíamos andar por la fe. Y la pregunta hoy es: ¿estás viviendo por fe? ¿O eres de los que hoy estás angustiado porque no sabes qué va a pasar con la economía? ¿O eres de los que hoy está preocupado porque están aumentando las muertes en el mundo? Qué bueno que tu preocupación hoy sea que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa debe ser hoy tu mayor preocupación, que no haya sido borrado de ese libro. Leímos en el capítulo 2, el versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Queremos que Dios nos sustente, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos responda, queremos ver milagros, queremos esas oraciones que hacemos con respuestas inmediatas. Pero la pregunta es: ¿eres justo? Porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Tú puedes tener la fe, pero no puedes ser justo. O puedes ser un justo sin fe. Así que las dos cosas deben ir de la mano. Y mi invitación esta noche, la invitación de Dios a través de mí esta noche, es que confiemos, esperemos, clamemos y vivamos justamente. Amén. Tenemos que ser justos si queremos ver oraciones respuestas. Amén, amén. Con respuestas de Dios. Tenemos que ser justos si queremos ver milagros. Pero a veces somos injustos y queremos ver obrar a Dios. Entonces se nos hace fácil cuestionar, se nos hace fácil decir. Los incrédulos son los que se preguntan: ¿dónde está Dios? Pero tú y yo que conocemos ese maravilloso Dios, tú y yo que conocemos la calidad de Dios que Amén. tenemos, no deberíamos estar preguntándonos nada,
sino solamente dándole la gloria a Dios. Porque déjame decirte, mi hermano y amigo, que si Dios te sana, gloria a Dios. Pero si Dios no te sana, sigue dándole la gloria a Dios. Amén, porque si te sana, Él sigue siendo Dios. Y si no te sana, pues también va a seguir siendo Dios. Así es, amén. Pero que toda la gloria y la honra sea para Él. Gloria a Dios. Que Dios no vea en tu corazón el interés. Señor, si me das, voy a la iglesia. Señor, si me provees un empleo, yo diezmo y ofrendo. Señor, si tú me das, si tú esto, si tú aquello, entonces yo sí camino. Y aún Dios, siendo tan bueno, provee empleo. Y la gente consigue el empleo y se aparta de Dios. Entonces ahí deberíamos preguntarnos, ¿qué pensará Dios de nosotros? Gloria al Señor Jesús. Yo quiero orar por alguien en esta tarde, alguien que quiera vivir como el justo. Amén. Y vivir por fe. Porque déjeme decirle que este tiempo no va a mejorar. Amén. No crea cuentos. Los días son malos y cada día serán peores. ¿Sabe cuándo los tiempos empezarán a cambiar? Cuando ya la iglesia no esté en este mundo. Amén. Vendrá un tiempo de paz y de prosperidad. Gloria a Dios. Pero es un tiempo engañoso. Sí, así es. Pero gloria a Dios, porque ya no estaremos aquí. Amén. Así que mientras que estemos en este mundo en tribulación, en pruebas, estemos quizás pasando necesidad, yo prefiero aferrarme a las promesas de Dios. Prefiero aferrarme a su promesa que dice que no he visto justo, escuche esto, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero apréndase la primera parte de este versículo: no he visto justo. No quieres que falte el pan en tu mesa. Amén. Tienes que ser justo. No quieres que la enfermedad te agobie. Tienes que ser justo. Y aprendamos a vivir por fe. Que así este mundo se derrumbe, las empresas cierren, la economía se incline cada vez más hacia abajo. Usted y yo podamos decir hoy: mi fe, mi confianza y todo está en Cristo. Gloria a Dios. Puestos los ojos en Jesús. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, y mientras oramos escuchamos una alabanza hermosa que dice que mi Dios tiene tanta autoridad. Él tiene toda la autoridad y no merece ser cuestionado. No merece que hoy la iglesia se esté preguntando tantas cosas. No, Él es Dios y punto. Y Él es soberano. Él tiene toda potestad.